En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos acompañan de manera presencial y también a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Jorge Martínez Ruz, párroco de esta comunidad de San Juan Bosco, aquí en Mérida, Yucatán, en México. Estamos celebrando nuestra misa del quinto domingo de Cuaresma. Ya estamos por entrar a la última semana previa a la Semana Santa, y eso pues nos debe de crear más conciencia para disponer el corazón a este acontecimiento tan importante como lo es la Semana Santa y el Tríodo Pascual. Hoy en nuestra celebración escucharemos ya el tercero de los relatos que nos presenta San Juan en el Evangelio con los signos, y el signo de hoy es la vida. Ya hemos hablado del agua, de la luz y hoy la vida, con el relato de la resurrección de Lázaro. Vamos a disponer el corazón e iniciamos pidiendo perdón por nuestros pecados. En este día en que celebramos que Cristo ha vencido a la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En silencio pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por boca del profeta Ezequiel, Dios anuncia la restauración del pueblo de Israel, muerto en todos los sentidos. Su fin es avivar la esperanza en las promesas de Dios, en el corazón del pueblo escogido, que la va perdiendo cada día más. Por eso en el Salmo, llenos de esperanza, cantaremos al Señor pidiendo su perdón.
Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdona, Señor, y viviremos. si conservaras el recuerdo de las culpas. ¿Quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora al centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Siguiendo el enfoque de la lectura anterior, Pablo presenta el contraste entre la muerte al pecado y la nueva vida de gracia en Cristo Jesús. El texto se refiere a la resurrección, a la vida gloriosa que espera a los cristianos que son fieles al Evangelio. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida,
sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el séptimo y último milagro de Jesús en el Evangelio de Juan. Este milagro es solamente el anuncio de la verdadera resurrección, que no consiste en la prolongación de la vida, sino en la transformación de nuestra persona. Se ponen de pie y entonemos la aclamación del Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Jesús dijo a sus discípulos Jesús: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás,
por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó. ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron. Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban. De veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y luego salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lázaro, sal de ahí.
Eso es lo que Jesús grita con una voz potente, y eso es lo que nos diría a nosotros ya acercándonos a la Semana Santa y al Triduo Pascual. Jesús nos diría que salgamos de ahí, de esa muerte, de ese pecado, de esa mala vida, de ese vicio, de ese hombre o mujer que está o que se ha dejado ganar por el sinsentido. Este domingo pues valoramos el tema de la vida. Toda la Pascua vamos a valorar ese tema, pero ahora específicamente la vida que nos da Jesús, que constituye también uno de los signos de la resurrección. Estamos ya en el último de los milagros de Jesús en el llamado libro de los signos del Evangelio de San Juan, con el que inicia de alguna manera. Recordemos cuál es el primer milagro de Jesús en este libro de los signos en el Evangelio joánico. Es el de las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino. No es una curación, sino es un signo que de alguna manera prefigura el sacramento de la Eucaristía a través del agua, por un lado, que está presente en los sacramentos, pero del vino, que también será parte del sacramento de la Eucaristía y que simboliza la sangre que el mismo Cristo nos dejará. Pero ese primer milagro es un milagro festivo, que hace alusión a un sacramento, pero que también todos los demás signos que irán viniendo en el Evangelio de Juan nos van refiriendo precisamente a lo que Él nos va dando, que es la vida. El agua, pues, en el Evangelio de la Samaritana nos recuerda que necesitamos del agua para vivir, que nos lava, nos purifica, y sin agua no podemos vivir ni nosotros ni el planeta. La luz para ver, para caminar, pero vemos que el pecado nos deja ciegos. Y la vida ahora es la que realmente le da sentido a nuestra existencia, porque si no vivimos o si no le damos un sentido a lo que hacemos, ahí vamos deambulando. ¿Cuánto éxito siguen teniendo las series, las películas de los muertos vivientes? Como si fuera una cosa exótica o extraordinaria, pero finalmente manifiesta que algo puede tener vida sin que tenga sentido. Y en el caso de los muertos vivientes en las películas de terror, lo que buscan es destruir. Autodestrucción finalmente. Pero quien está atrapado en un vicio, en un mal hábito, que no le encuentra sentido a las cosas, se va autodestruyendo. Y Jesús es nuestro sentido. No en vano, acabamos de celebrar precisamente este 25 de marzo la fiesta de la Encarnación. 9 meses antes exactamente del 25 de diciembre, fiesta de la Natividad, del nacimiento de Jesús. Y en este día de la Encarnación recordamos cómo María acepta este proyecto de amor que Dios le propone a través del ángel, y también José, un proyecto de vida que les cambia la vida a ellos por el nacimiento de un niño, pero que es vida. Por eso también celebramos el día del niño no nacido, o del niño que está por nacer, para ser más específicos. Es el día de la vida, haciendo referencia a la Encarnación también y a todos los niños que están en el vientre de su madre. Y hacemos oración por esta intención también, para que todas las mamás que están embarazadas puedan dar a luz a sus hijos, tengan un buen parto y quieran recibirlos. Por otro lado, también en nuestra experiencia como sacerdotes, y lo comentamos y lo decimos, y de hecho, pues es una preocupación no solamente de la Iglesia, sino hasta del gobierno. Ahora en las confesiones decanatales, después de una semana de escuchar centenares de confesiones, es bastante común que haya personas, sobre todo jóvenes, y la gran mayoría jóvenes, que digan que no tiene sentido su vida, que quieren quitarse la vida o que han atentado contra ella. Digo, ¿y un sacerdote qué le podemos decir a una persona que presente una situación así en 30 segundos, porque hay una fila como de 300 personas que quiere pasar a confesarse?
Y eso incluso la persona lo presenta como un pecado, un cuadro depresivo, que no necesariamente un cuadro depresivo es un pecado, sin embargo la persona lo presenta como tal. La depresión no es un pecado, es una circunstancia que afecta a la persona y que lo va hundiendo si no sabe cómo salir. Pero eso es relativamente común, sobre todo entre la juventud. Y cada día es más frecuente incluso que en las redes sociales veamos, porque lo vemos, que los jóvenes ponen textos, frases, cosas como no tiene sentido mi vida, o denme likes para que yo me alegre, o me está yendo mal, o que alguien me mande un abrazo, o mi vida no tiene sentido, me quiero quitar la vida. Bueno, todo eso vemos en las redes sociales, sobre todo de jóvenes, de adultos muy pocas veces lo he visto, muy pocas veces, pero los jóvenes lo manifiestan o para llamar la atención o como un signo, porque en las redes todo ponen, todo lo que piensan y a veces se exagera, pero desde que se estén poniendo estas cosas es que algo hay dentro que no encuentra el sentido. Y por un lado vivimos en esta sociedad ideologizada, ¿verdad? La colonización ideológica, como llama el Papa Francisco, donde la inteligencia artificial comienza a dominar diferentes esferas y estratos, pero donde a veces el vacío del corazón está ahí, ¿verdad? Por un lado la tecnología llena los espacios y por otro hay vacío. Y por más inteligencia artificial que haya, no se puede recrear la vida en un corazón que está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que llegar a ese reencuentro con uno mismo para reconstruir otra vez el sentido de lo que estamos haciendo. Las redes sociales se han vuelto un foro donde se expresa de todo, desde agresión, opinión, ayuda, descripciones, opinión pública, etcétera. Pero también ahí se manifiesta lo que se va llevando dentro. Y como decía, el Papa habla de una colonización ideológica, o sea, tantas son las ideologías que envuelven a las personas, adultos y jóvenes, son tantas, pero aún así, a pesar de tantas cosas que circulan en las ideas, en las redes, en el marketing, en la publicidad, en el fondo vemos este vacío existencial. Debería ser lo contrario. Si nos domina una infodemia y un exceso informativo de datos, de circunstancias, ¿verdad? Muere una persona y enseguida lo sabemos, ¿verdad? Murió Chabelo y antes de que terminen de darle la bendición ya está publicado en todos los medios. Esta sí fue real, ¿verdad? Porque este pobre, ¿cuántas veces ya lo habían matado y le habían quitado la vida? Hasta que por fin se murió de verdad. A sus 87, 8 años ya vi 2 edades distintas, ¿verdad? Entonces, en un segundo tenemos la información delante, exceso de información, pero por otro, vacío existencial. ¿De qué sirve tantas ideologías, tantos pleitos, marchas, manifestaciones y otras cosas más, si al interior no hay ese sentido? Este evangelio que habla de la resurrección como también una figura de lo que Jesús hará con su propia resurrección, nos manifiesta tantas cosas, pero mencionaré o trataré de mencionar solo algunas porque son muchas. Primero, de entrada, el evangelio es el que leemos en las exequias, es uno de los más comunes cuando leemos exequias, porque celebramos las exequias de alguna persona que hace referencia a la resurrección. Y las dos lecturas, tanto la del profeta Ezequiel como de San Pablo, hablan de eso, del espíritu que se infunde para retomar la vida, para animar la vida. Entonces, por un lado, la figura clara de la resurrección, de la vida eterna. Pero vemos ahí dos elementos. Por un lado, la fe de estas mujeres. Y una vez más, una de las profesiones de fe o confesiones de amor hacia Jesucristo más fuertes que hay en la palabra de Dios y en la Biblia es la de esta mujer que le dice: yo sé que mi hermano resucitará. Y después dice: tú eres la resurrección. Y las dos hermanas van en esa misma línea. Y ellas no estaban pensando, llevaba ya días de muerto Lázaro. No se estaban imaginando que se iba a levantar el muerto y que iba a caminar como una momia, porque así lo representan. Pongan ahí en internet resurrección de Lázaro y verán infinidad de ilustraciones. Y sale muchas de ellas como una momia caminando el pobre Lázaro. Pero
que se ha vuelto un ícono incluso de la resurrección también, Lázaro, pues. Entonces, ellas no se imaginaban que el difunto iba a salir. Ellas sí se estaban imaginando en la vida eterna, porque eso es lo que, sí, mi hermano tendrá vida eterna, pero Jesús estaba hablando expresamente de que iba a regresar. Pero vemos antes del signo, antes de esta resucitación, como veíamos en teología, porque en teología estudiamos que finalmente no es una resurrección como tal, sino es una resucitación. Porque si fuera una resurrección no habría vuelto a morir. Pero el pobre Lázaro, imagínense, 2 veces murió, como los otros que fueron revividos por Jesús. Imagínense, si de por sí le tenemos miedo a la muerte y morirnos una vez, imagínense morirse 2 veces. Es una cosa que mejor una y suficiente, ¿no? Pues bueno, Lázaro 2 veces se murió. Entonces, esta revivificación o revivir es lo que Jesús le restaura, le devuelve la vida como ese signo, primero del poder que Dios tiene y de la vida eterna. Y ese es otro de los elementos que quiero comentar, porque las hermanas reclaman lo que humanamente muchas veces reclamamos a Dios, que es una de las cosas igual comunes en escuchar, sobre todo en esta época de tantas confesiones. He reclamado contra Dios, me he quejado contra Dios, o no estoy contento con Dios. Y no solamente en confesión, también a veces cuando vienen a pedir consejo. Hay una inconformidad contra la voluntad de Dios. Y es lo que dicen ellas: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y aquí hay 2 cosas muy interesantes. Por un lado, si hubieras estado aquí, y a veces le decimos a Dios que nos ha abandonado. Y sabemos que Dios siempre está con nosotros desde nuestro bautismo, desde nuestra existencia. Dios está ahí. Pero es lógico saber que humanamente a veces nos sentimos abandonados. El mismo Jesús desde la cruz recita este salmo donde dice al Padre que se siente abandonado. Entonces la condición de la persona es, sí, ante una crisis sentirse abandonado. Si hubieras estado aquí, Dios está aquí, pero no lo experimentamos. Eso es algo humano que sucede. Y por otro lado dice, no habría muerto mi hermano. Todos vamos a morir. Estando Dios presente, todos vamos a morir algún día. Entonces, uno pudiera pensar que la presencia misma de Dios garantizaría que las cosas malas no van a suceder. Pero no es así. Somos limitados, somos personas, somos perecederos, somos frágiles. Dios nos fortalece y nos ayuda, pero no podemos evitar que las cosas sucedan y decir la pandemia llegó, el terremoto sucedió, el accidente aconteció porque Dios no estaba aquí. No, hay cosas que suceden porque o nosotros las provocamos o porque son accidente o consecuencia de otras cosas. Pues por un lado a veces sentimos la ausencia y por otro pensamos que que el mal se pudiera evitar, aunque no siempre, sobre todo si no nosotros lo estamos provocando. Pero Jesús lo aclara antes: esto sucederá para que se manifieste la gloria de Dios. Y eso es lo que deberíamos de retomar. Por un lado, Jesús nos promete la vida eterna si creemos en Él y vivimos como Él nos ha enseñado, siguiendo sus caminos. Y por otro, si de verdad tenemos fe, dejaremos que la gloria de Dios se manifieste en los acontecimientos y sucesos que son desagradables, que son trágicos y que son difíciles. Porque hay cosas que suceden en la vida. O sea, el ser humano hace millones de años que existe y la evolución va avanzando y tragedias y acontecimientos van sucediendo. Y no es porque Dios no esté, sino Él al contrario nos da inteligencia, nos da perseverancia, nos da las virtudes para poder superarnos. Y además, aun cuando muramos, la vida eterna. Entonces es una invitación para muchas cosas. Primero, para considerar que algún día tenemos que morir. Segundo, para saber que vamos a vivir eternamente y que esa vida eterna nos la da el bautismo, el agua, la luz, nos lleva a esta vida. Tercero, que Él está presente y nos ayuda a pesar de los acontecimientos difíciles. Y ahora en la Semana Santa iremos revisando, reflexionando en su pasión,
todo lo malo que Él sufrió y que sin embargo lo ofreció y lo dirigió para la salvación de nuestros pecados. Esto no significa que no luchemos y no nos esforcemos para que las cosas sean mejores y para que el mal se termine. Eso tenemos que hacerlo, porque tenemos una libertad y tenemos derechos también y una dignidad que vivir. Pero ante las cosas que son inevitables, Dios, aún a pesar de ello, nos fortalece y todas estas son oportunidad para que Dios siga actuando. Si de verdad tenemos fe y hacemos lo que Él nos dice. Aquí Él pide quitar la piedra para que, y una cosa que pareciera malo, ¿por qué la vamos a quitar? Ya huele feo, ya lleva 4 días. Pero sin embargo hay que dar ese paso incómodo para poder encontrarse con la vida. Y así muchas veces Jesús pedirá dar ese paso incómodo, difícil quizá, volvemos incluso a lo de las bodas de Caná, ¿verdad? Llenen las tinajas y las llenaron hasta el borde con agua. Y uno pudiera decir, estamos preocupados por conseguir vino y aquí viene uno a decirnos que llenemos de agua, no tiene nada que hacer y nosotros sí, sin embargo lo hicieron. O sea, todo implica un esfuerzo por parte del ser humano para que Dios actúe y tenemos que hacerlo. Y después, desátenlo. Imagínense quién iba a querer desatar la momia si ya estaba ahí el muerto y sin embargo, caminando pues lo hicieron. Pues así hay que desatarnos de esas cosas que nos atrapan y nos inmovilizan, sobre todo con las herramientas y ayuda que Dios nos da. La próxima semana estaremos entrando pues en estos días santos, en la Semana Santa, el Domingo de Ramos que nos dispondrá a vivir estos días especiales de contemplación de los principales misterios de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Así que vivamos estos pocos días de Cuaresma que nos quedan para meditar en esto, en el agua que se nos ha dado en el bautismo, en la luz que se nos ha encendido desde que el Espíritu Santo descendió y en la vida que llevamos, vida que también se nos ofrece para la eternidad, pero que debe tener un sentido desde ahora, a pesar de las dificultades. Y ese sentido es Jesús, que nos lo ha enseñado con su propia vida. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Proclamamos nuestra fe rezando el credo de los apóstoles. Decimos juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos. Por eso, luego de cada petición responderemos, Señor, danos la vida eterna. Señor, danos la vida eterna. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Gustavo y por todos los sacerdotes, para que sean servidores de la vida y de la fe en sus comunidades. Oremos. Señor, danos la vida eterna. Para que el Hijo de Dios, que se hizo hombre en el seno de una virgen humilde y obediente, conceda a los fieles imitar a aquella que complació con su humildad al Señor, y a nosotros nos ayudó con su obediencia. Oremos. Señor, danos la vida eterna. Para que el Verbo de Dios, que al hacerse hombre en el seno de María, cumplió las antiguas profecías, bendiga también con su encarnación
a las mujeres que esperan a sus hijos. Oremos Señor, danos la vida eterna. para que el que miró la humillación de María, su sierva, ponga también sus ojos en las personas adultas que experimentan la debilidad de la enfermedad o el abandono y los consuele con su amor. Oremos Señor, danos la vida eterna. por nuestra comunidad de San Juan Bosco, para que tengamos una vivencia auténtica del acontecimiento salvador que en los días de la Pascua celebraremos. Oremos. Señor, danos la vida eterna. Pedimos por las intenciones de esta misa, seguimos dando gracias por nuestro nuevo obispo auxiliar, Monseñor Mario Medina Balam, que el 14 de abril será ordenado obispo para nuestra diócesis. Damos gracias también por la familia Cobó Pech, la familia Cobó Gamboa, de Rocío Guadalupe y de Santiago Jesús. Oremos. Señor, danos la vida eterna. Pidamos por la salud de Efe y Noemí Alpuche Rosado, de la familia Amaro Rodríguez, de Elda Eugenia Meléndez Herrera, Nicomedes Montero González, Edelmira Hernández, Alejandrino Hernández Vértiz, Francisca Nopol, Manuela de Jesús Lara Villanueva, Antonia de Jesús Herrera Ayuso, Kiara Curran, Mari Bartola Priego Cantún y Saturnina Padilla. Oremos. Señor, danos la vida eterna. Por el eterno descanso de varios hermanos nuestros, de Anita Sahul Codwell, de Francisca Mirna Escalante Díaz, del Padre Juan Molina Ancona, misionero del Espíritu Santo, de Librado Mugartegui Cámara, de Elfa Herrera Cava, Agustina Sosa en sus 6 meses, Darío Ceballos Ávila, Socorro Rosado, Rubén Ceballos Rosado, Gilberto Sosa, Fidelia Gutiérrez, Landy Villamil, José Alberto Vázquez, Jorge Vázquez Sánchez, Zoila Ojeda Castillo, Rubén Turriza y Geraldo Valdés Parra. Oremos. Señor, danos la vida eterna. Y sin duda pues ofrezcamos también por todas las mamás embarazadas para que tengan siempre el valor y esperen con mucho amor a los hijos que Dios les ha enviado. Oremos. Señor, danos la vida eterna. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús se entregó por nosotros para que tengamos vida en plenitud. Por eso desde lo hondo gritamos a ti, sabiendo que escuchas nuestra voz. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos, Señor, este pan y este vino, así como el grano de trigo ha muerto y la uva ha sido pisada, así también nosotros queremos morir al pecado para resucitar a la vida nueva. Los que hayan traído despensas para los pobres de modo ordenado y guardando la sana distancia pueden presentarlas. Entonemos ahora nuestro canto. Llevemos al Señor el trigo y el pan. Llevemos al altar la viña y el trigal. El Señor nos dará su amistad.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, aquella noche, tomando en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia un signo de unidad y un instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo y su Obispo Auxiliar Pedro, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiéndole al Padre que nos dé fuerza y nos ayude a encontrar el sentido de nuestra vida, para que nos conduzca finalmente a su reino, al reino que nos ha preparado. Dirijámonos a Él confiadamente, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho
hermanos con su cruz como un signo de perdón, dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros pecadores, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros pecadores, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa de
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues les recordamos que seguimos recibiendo sus donativos en la cuenta bancaria de la parroquia, misma que está publicada en nuestro Facebook, que se llama Parroquia San Juan Bosco Mérida. Parroquia San Juan Bosco Mérida, ahí pueden ayudarnos con sus donativos, aunque ya son muy pocos, sea para las despensas o para cualquier otra cosa, nada más nos notifican de qué se trata. Seguimos promoviendo la campaña del diezmo para que pues quien quiera hacer su obra de misericordia durante esta Cuaresma lo pueda realizar. De igual modo, seguimos invitando a quien quiera ayudarnos con donativos para adquirir los cirios pascuales. Ya hay algunas personas que nos han dado, ya estamos por cubrir, pero todavía nos falta el importe de los 3 cirios de nuestras capillas. Así que quien lo desee, pues lo puede hacer. Igual ya pueden adquirir pues sus velas para el tiempo de la Pascua. Próxima semana pues tenemos el Domingo de Ramos. Tenemos todas las misas en su horario habitual, a excepción de la última, que es la de 8:15 en Domingo Sabio. En domingo esa misa no se tendrá porque la anterior será una misa masiva, es decir, el domingo 2 de abril, es 2, ¿verdad? La misa con procesión, la misa grande será en San Juan Bosco. Nos veremos a las 6 de la tarde en el Campito, como le llaman a ese parque, el Parque del Campito, para salir en procesión. Ahí vamos a bendecir las ramas, las palmas, y también iremos en procesión con el burrito. Parece que ya se consiguió un burrito de verdad. Entonces lo vamos a llevar en procesión. A las 6 haremos la bendición, saldremos en procesión desde el Campito y llegaremos a la cancha de fútbol de la Miraflores, exactamente frente a la parroquia, donde tendremos la misa de las 7 de la noche. Ahí será, porque es una misa en la que esperamos pues bastantes personas. Estamos solicitando como 2,000 sillas, entonces esperemos que puedan participar. Y además los grupos apostólicos ya tienen una tarea específica para realizar también en esta procesión. Entonces todos los que gusten están invitados a la misa masiva con procesión, repito, a las 6 de la tarde en el Campito, la bendición de palmas, caminamos, y a las 7 de la noche la misa en la cancha de la Miraflores, con todo y burrito. Si le pasa algo al burrito, buscamos a alguien que sea el burro, pero sí hay un burrito dispuesto ya. Ya está hasta rentado el pobre burro. De resto, como he dicho, las demás misas en su horario normal, y en todas las misas habrá bendición de palmas, para que lo tengan en consideración, a excepción de la última, que es la de 8:15 en Domingo Sabio, porque pues seguiremos todavía en la misa de ahí en la Miraflores. Bueno, y también tendremos nuestra misa transmitida como habitualmente realizamos. Bien. Pues tengan en cuenta estas consideraciones, y también en las redes sociales consultar los horarios para la Semana Santa. Nos quedan esta semana de Cuaresma 2 misas de enfermos.
La primera misa con unción de enfermos será el miércoles, este miércoles que es, ¿qué? 29 de marzo, a las 5:30 será la misa en María Auxiliadora. Repito, miércoles 29 de marzo, 5:30 será la misa, es un horario especial. No tendremos la misa por la noche, sino en la mañana, sino en la tarde, perdón, para los que quieran recibir la unción de los enfermos. Ahora que todo el mundo ya se confesó, por poco no acabamos de confesar aquí en la parroquia, bueno, pues el miércoles. Y el viernes 31 será en San Juan Bosco a las 5:30 la misa con unción de enfermos para los que deseen participar. En la noche no se tendrá la misa, se tendrá a las 5:30. Miércoles en María Auxiliadora, viernes en San Juan Bosco para los que puedan asistir. Ténganlo en cuenta también para poder participar. Bueno, pues nos despedimos. Antes de recibir la bendición especial, vamos a saludar a la Virgen, a María Auxiliadora, con la oración de Don Bosco, pidiéndole su intercesión. Oh María, Virgen poderosa, tú la grande e ilustre defensora de la Iglesia, tú auxiliadora del pueblo cristiano, tú terrible como un ejército en orden de batalla, tú que sola destruyes los errores del mundo, defiéndenos en nuestras angustias, auxílianos en nuestras luchas, socórrenos en nuestras necesidades, y en la hora de la muerte, recíbenos en el eterno gozo. Amén. Nuestra Señora, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.